Conforme avanza el sínodo, mis queridos hermanos en Cristo, nos damos cuenta cada vez más del error en el cual nos quieren enfrascar. Hay terrible confusión entre los católicos, sobre todo porque han dicho que con el sínodo del Papa Francisco se celebraría el Vaticano III, por así decirlo. Hay mucha confusión y es lo que vamos a aclarar el día de hoy, porque hay conceptos que tenemos que saber, hay realidades que tenemos que saber, y debemos sobre todo entender hasta dónde son los límites del Papa junto con este fraudulento sínodo, porque es un sínodo fraudulento, y sobre todo cómo nos debemos defender las ovejas de los lobos feroces que están en el Vaticano. De esto vamos a hablar en este programa, y sin más, comenzamos. Uno de los grandes errores que podemos cometer nosotros los laicos es no estar informados y no recibir la información correcta. Han llegado muchos correos donde nos han dicho que los curas los asustan, que los curas los amenazan con decir que si no aceptan el magisterio que salga de este sínodo, podrán ser castigados, perseguidos por la iglesia o incluso expulsados de la iglesia. Han dicho también muchos sacerdotes que este sínodo tiene carácter del magisterio de la iglesia, es decir, hablar ex cátedra, y eso es pura mentira. Nos han engañado de una forma brutal a los católicos para asustarlos, para hacerlos que doblen las manos y sobre todo para silenciarlos. Esto es lo que han hecho, en la realidad es lo que han hecho, pero también nosotros debemos informarnos. ¿Qué tan auténtico es este sínodo? Si es igual que un concilio, no es igual que un concilio. ¿Qué es lo que los diferencia de una cosa de otra? En fin, ¿por qué el Papa Francisco se rodea de paganos, de blasfemos, de herejes? ¿Y qué pasa si el Papa escucha a los herejes? Porque hay una tendencia muy importante en la Iglesia Católica que usted ocupa escucharla y verla, no ocupa uno interpretar mucho, basta con que usted observe la historia que se está dando en la Iglesia Católica el día de hoy, y es una verdad que nadie la puede ocultar, no la puedes ocultar. ¿Qué verdad es? Bueno, es la siguiente: en la Iglesia Católica el día de hoy se protege a los herejes, se les da espacio, se les da lugar a los blasfemos, a los rebeldes, a los apóstatas, a los herejes, a los de Sodoma y Gomorra, y se persigue con cartas y motus propios a los que defienden la auténtica iglesia. Esto no es más que una purga o un intento de purga a la iglesia de Jesucristo para implantar la iglesia del anticristo. Porque en realidad esta iglesia que quiere imponer el Papa Francisco servirá al anticristo. A tal punto que han dicho que para entrar en la iglesia católica no ocupas ni siquiera bautizarte, mucho menos creer en Cristo. Basta con que seas ecologista y es suficiente para que te admitan en la Iglesia Católica. Es una cosa brutal, es la abominación de la desolación, es la rebelión de la Iglesia Católica para con Dios. ¿Quién mejor que Monseñor Isidro Puente Ochoa nos va a explicar esta situación? Y sobre todo para que usted tenga puntos a considerar, aclare bien sus dudas y le quede bien marcadito qué es un sínodo y hasta dónde nos podemos meter y qué nos pueden hacer. Vamos a escuchar a Monseñor Isidro a continuación. En relación con el sínodo de la sinodalidad que comenzó antier, y pues a todos los comentarios que se han hecho al respecto, y es un sínodo que quiere recoger el sentir de los fieles. Está bien, eso debe ser el buen pastor. Conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen a él.
Es decir, hay una comunicación. El buen pastor ve los problemas que puedan existir. Es su oficio. La palabra episcopo, obispo, significa inspector, supervisor, vigilante. El Evangelio nos habla de eso. El buen siervo, el siervo bueno y fiel, vigila, no se duerme. Y entonces los sínodos a lo largo de la historia de la Iglesia han sido de los inspectores. Nunca se habla de un sínodo de sacerdotes, no, o un sínodo de diáconos, o un sínodo de los fieles, no, son siempre de los inspectores, de los supervisores, de los episcopos, de los obispos. Sínodos provinciales es el señor arzobispo con las diócesis sufragáneas. Ese es el sínodo más normal. Y después vienen sínodos a un nivel más amplio, hasta llegar a los sínodos ecuménicos, o sea, generales, católicos, universales, que son los concilios ecuménicos. En realidad, la palabra sínodo y concilium son equivalentes en la Iglesia. Se puede decir el Concilio Vaticano I o el Sínodo Vaticano I, el Concilio Tridentino Ecuménico o el Sínodo Tridentino Ecuménico. En la literatura, cualquiera que pues conozca un poco la literatura de la ciencia sagrada, la literatura eclesiástica, va a ver que tengo razón. Sínodo y concilio es lo mismo, y es de obispos. Y esos obispos llevan en sí el conocimiento de los fieles, de las necesidades, de los peligros para la fe de los fieles. El sentir de los fieles se acumula, se concentra en el sentir de los inspectores, de los vigilantes, de los supervisores, de los obispos. Pero es lo que sienten, la sentencia de los fieles, no de los infieles. Infieles son los que no tienen fe, no de los pérfidos, en latín, en español suena muy fuerte, pero en latín no tanto, son aquellos que han roto la fe, no el sentir de los herejes que han renegado de alguna parte, de algún elemento de la fe. No es el sentir de los cismáticos que se han rebelado contra la autoridad legítima de la Iglesia, mucho menos el sentir de los apóstatas que han renegado de Jesucristo, de la fe en Jesucristo. Entonces, cuando se habla de ir a las periferias, diríamos con el micrófono en la mano o la grabadora en la mano, a preguntar cuál es el sentir de los fieles, la frase misma nos está indicando lo que significa. El sentir de aquellos que tienen fe, fideles
significa los que tienen fe. Existe el nombre Fidel. Yo tuve un tío Fidel, hermano de mi madre. ¿Qué significa Fidel? El que tiene fe. ¿Cómo vamos a preguntarle al que no tiene fe, al que renegó de la fe, al que quebrantó la fe, al que traicionó la fe? Y yo, pues con tristeza, me di cuenta que en todas las diócesis, aquí también en nuestra arquidiócesis, se llamó, se convocó en vistas a este sínodo, en especial a los que abandonaron la fe, a los que no tienen fe, a los que quebraron la fe, a los que se separaron de la fe, a los que renegaron de la fe. Y las conclusiones, los resultados, lo que de allí sale, pues es eso. El sentir, la sentencia, el sentido de los que no tienen fe. Y no puede ser el sensus fidelium. El derecho canónico, la tradición eclesiástica, nos habla qué cosa es el sensus fidelium, que viene del Espíritu Santo. Es lo que creen los que tienen fe, no los que la perdieron. Y pues yo tengo fe, mi comunidad tiene fe, mis fieles tienen fe, y así en todo el mundo, a las comunidades de católicos tradicionales como nosotros, no se nos invitó, no se nos pidió nuestra opinión, no se nos entrevistó, no se nos llamó, fuimos dejados a un lado. En todo el mundo se entrevistó a los que tienen aberraciones sexuales y las quieren justificar. Se entrevistó a las mujeres, diríamos nosotros, extraviadas, que pretenden ser sacerdotisas. No se invitó a las religiosas que estudian lo que estudian los sacerdotes, no, ni esperanzas, ¿verdad? Se invitó a todas las personas que han abandonado la iglesia. De manera que las opiniones que se han escapado, que se han podido ver, porque pues siendo una cosa que toca a todos, deberían ser publicadas, públicas, al alcance de todos. Hay una frase que está en los principios de derecho, en las reglas del derecho: quod omnes tangit ab omnibus probari debet. Lo que toca a todos debe ser aprobado por todos. Y no, ha sido un secreto, nadie sabe el resultado. Como también cuando se dijo que se había hecho una consulta sobre la liturgia tradicional, cómo iban las comunidades que celebramos la misa tridentina, la misa en latín, la misa tradicional, la misa de San Pío V. Nunca se dieron a ver los resultados. Y
se pretende pues sobre esa base de esos resultados misteriosos reprimir, prohibir, acabar con el rito tradicional. El rito tradicional es parte de la fe. La liturgia es parte de la revelación. La liturgia tradicional, que siempre se ha tenido en la Iglesia, que por todos los miembros de la Iglesia se ha celebrado, que en todas partes se ha celebrado. Es parte de la tradición, y la tradición es un canal de la revelación. Hoy los ataques van contra la revelación, contra Jesucristo, el revelador del Padre. Y se quiere tener otro tipo de iglesia, otra iglesia, que no es la nuestra. Entonces, mis hermanos, no se puede decir que ahí están representando el sentir nuestro. No es cierto. Ahí están representando el sentir de los que ya no son católicos, de los que nunca fueron católicos, de los que odian todo lo que es católico. No es el sentir del pueblo de Dios, no es el sentir de los fieles cristianos, Christi fideles, de los creyentes en Cristo, no. Esa es una primera reflexión que nos debe llenar de mucha tristeza, de alarma en cierto modo también, por el peligro de que los malos pastores, basándose en conclusiones falsas, en datos falsos, en encuestas falsas, manipuladas, vayan a querer tomar decisiones. En primer lugar, un sínodo de esta naturaleza. Dice Monseñor Isidro que van a querer tomar decisiones. Ese es un hecho. Yo sé que Monseñor Isidro lo maneja como un supuesto, pero es un hecho. Van a tomar decisiones. Es muy importante que escuchen, Monseñor Isidro. Por expresa voluntad del Sumo Pontífice, no es para legislar, no es para tomar decisiones, no es para hacer leyes o quitar leyes. Es un organismo consultivo de los obispos, que ahora hay ahí laicos y laicas, pues eso está diciendo que no es un sínodo de obispos, sino mixto, y eso no tiene el nombre de sínodo. Un segundo punto, muy importante, mis hermanos, la gracia de Dios. No se trata solamente de lo que creemos, sino de lo que vivimos. Las personas entrevistadas, según eso, a nivel parroquial, a nivel decanal, a nivel diocesano, a nivel nacional, a nivel continental, a nivel de toda la Iglesia, vivían los santos sacramentos, eran fieles practicantes, sí o no, eran católicos religiosos, fervorosos, devotos, cumplidores de la ley de Dios o no. Eso es muy importante. Una persona que vive en pecado mortal, con un vicio que va contra la naturaleza, contra el sexto mandamiento de la ley de Dios, y que lo justifica, objetivamente no está en la gracia de Dios. Digo objetivamente.
No, objetivamente está en un pecado mortal, asqueroso. Un adúltero, una persona que vivía con su esposa o con su marido y lo dejó, lo abandonó y ahora vive con otra persona, objetivamente está en pecado mortal, no está en la gracia de Dios, no es un católico cumplidor de las leyes de Dios y de la Santa Madre Iglesia. Y entonces sus opiniones, por lógica, es un mecanismo de justificación, diríamos de compensación. Por lógica, sus opiniones van a ser contra la doctrina católica, por su vida que lleva. Mira a la doctrina católica como un reproche, como una barrera, como un impedimento, como algo contrario. Mira así a Jesucristo. Y no puede eso ser el fundamento, la base donde se apoye un sínodo. Entonces, tres pequeñas conclusiones. Lo primero, pedir mucho por los miembros del sínodo, por los obispos, por el Papa, por los cardenales. Muchos de ellos son compañeros míos, los conocí allá en Roma o en mis 32 años que anduve traduciéndoles a los obispos por todo el mundo. Rezar por ellos. Yo tengo compañeros míos, compañeros, en la famosa teología indigenista, que está de moda para el medio ambiente, resucitando el paganismo, maldiciendo la obra misionera de la Santa Madre Iglesia, sobre todo en América, denigrándola, apoyando la leyenda negra contra España, contra la Iglesia Católica. Segunda conclusión, ya les he dicho, aunque venga un ángel del cielo a predicarnos lo que es contrario, diametralmente opuesto a lo que hemos aprendido, no lo debemos escuchar, no lo debemos oír, no debemos hacerle caso, no. Y última conclusión, cualquier cosa que vaya contra la doctrina cristiana, credo, mandamientos, oraciones y sacramentos, no puede obligarnos. Si se pretende imponernos algo de ese género, de ese estilo, no tenemos ninguna obligación de obedecer. No tienen autoridad, ni el Papa, para cambiar la doctrina de la Iglesia Católica, la revelación que la Iglesia custodia, guarda celosamente. Esas tres conclusiones nos deben tranquilizar un poco, pero esto es el fruto de nuestros pecados, de la falta de santidad, de que ya no se buscó la perfección en la Iglesia, de que los seminarios enseñan todo menos a ser santos, a ser perfectos. Se pretende formar pastores, líderes, cuando que lo primero que debe pretender un seminario es formar santos, según el corazón de Cristo, santos sacerdotes según tu corazón.
Creo que más claro ni el agua. Monseñor Isidro nos explicó perfectamente lo que está pasando, ¿sí? El martirio va a consistir en que te van a querer imponer por la fuerza, quitarte tu libertad, porque ya no la han quitado, seamos sinceros. Cuando nos obligan a comulgar en la mano, nos han quitado la libertad. Cuando nos niegan la comunión solo porque estamos de rodillas, nos han quitado la libertad. Cuando te empiezan a asustar con esto, te van a quitar tu libertad. Es muy importante que estés atento, sobre todo que estés muy atento con esto. Monseñor Isidro ya lo explicó, no tiene carácter el sínodo y el concilio es lo mismo, cuando es con obispos. Solo los obispos son los que pueden llevar ese sentir del pueblo, lo que han observado en sus diócesis. Desde el principio fue un fraude este sínodo, una brutal imposición, ¿sí? Y van a continuar. Y terminamos hasta octubre del año que viene. Tendrán tiempo para refinar. Así es que la batalla apenas inicia. Aprende las 3 conclusiones que dice Monseñor Isidro. Una de ellas es las más importantes. No tiene carácter de legislar. 2. Aunque venga un ángel del cielo, no lo hagas. No aceptes eso. Y 3. Es por nuestros pecados. Es por nuestros pecados. Por no formar sacerdotes santos, por no formar laicos preparados, por no formar gente entregada a Dios. En nosotros está. El pueblo tiene mucho que aportar aquí. Si apoya a estos mercenarios, el pueblo va a suicidarse donde quiera que esté esto. Si el pueblo resiste, mañana sus hijos se lo van a agradecer. Pensemos en la salvación de nuestras almas. Pensemos en el futuro o la futura iglesia que les vamos a dejar a los del mañana. Y esto valdrá la pena. Este es nuestro momento. Como dice Jesucristo, esa es la hora y el poder de las tinieblas. Pero también es el momento en el que demos testimonio y podamos vencer a esas tinieblas en Cristo nuestro Señor.